En la naturaleza hay una gran variedad de movimientos que pueden estudiarse tanto en aspectos cinemáticos como aspectos dinámicos. Sin embargo, hay uno en especial que está mucho más cerca de lo que uno esperaría. Desde el jugar en un columpio hasta el movimiento que describen los átomos en un sólido, encontraremos elementos en común y que son la base de estudio de cualquier sistema que involucre vibraciones. Mi nombre es Fabricio y esto es Fabrofis. Hola amigos, en esta serie de videos nos enfocaremos a estudiar uno de los movimientos más importantes en el contexto de la física, que son los movimientos vibracionales, los que además dan paso para el estudio posterior de otros fenómenos asociados como pueden ser los movimientos ondulatorios. Estos son movimientos repetitivos que, como se podría esperar, repiten las mismas condiciones bajo ciertos intervalos de tiempo que son conocidos como periodos. Así, cualquier cosa que cumpla con estas condiciones está dentro del conjunto de movimientos periódicos como podrían ser el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento de nuestra Luna alrededor de la Tierra, o bien el vaivén que hace un niño sobre un columpio. Si bien estos ejemplos tienen el tiempo característico como un elemento común, ellos difieren en una característica muy relevante. Por ejemplo, el columpio se mueve periódicamente y pasa siempre por un punto que sería su posición de equilibrio, mientras que el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra cumple con su órbita cada 28 días, repitiendo su trayectoria la que es aproximadamente circular, o sea, su movimiento es alrededor de un punto específico por el que no pasa. Como bien comentamos, ambos son movimientos periódicos, pero uno de ellos tiende a retornar a un punto de equilibrio, idea que nos permite definir a los movimientos oscilatorios. Si bien hay muchos movimientos que cumplen con estas características, existe uno en particular que nos ayudará a estudiar a todo el resto y es conocido como el movimiento armónico simple. Para detallar en qué consiste, veamos la siguiente animación. Como se puede observar, es un movimiento unidimensional en el que existen pequeños desplazamientos alrededor de un punto de equilibrio por el cual siempre pasa. Cuando llevamos esto al gráfico de posición versus tiempo, vemos que su gráfica es bien característica y que está relacionada a las funciones trigonométricas de seno o coseno, aunque eso lo exploraremos con más detalle en el siguiente video. En nuestro gráfico la posición de equilibrio está en x igual a 0 y es muy común encontrarlo así, a pesar de que podría perfectamente ser cualquier otro punto del espacio. Lo importante es notar que los desplazamientos son siempre alrededor de esa posición de equilibrio. Otro dato importante es que los desplazamientos están acotados y siempre tienen un punto de retorno en cada extremo, lo que permite definir una de las cantidades relevantes en la descripción de esta oscilación, que es conocida como amplitud, la que describe la magnitud del máximo desplazamiento con respecto a la posición de equilibrio. La última información que se desprende de estos gráficos de posición-tiempo son los tiempos característicos que ya definimos como periodo. Se puede observar que los movimientos se repiten todas las veces que uno quiera y en cada ciclo que se hace se demora, por definición, un periodo. Así, el tiempo en realizar un ciclo se puede identificar directamente desde este gráfico viendo en el eje horizontal el intervalo de tiempo necesario para completar un único ciclo. Un detalle en este punto es que no hay una única forma de hacer esto. Basta con identificar un punto y al siguiente que cumpla con las mismas características para identificar ese periodo. Pongamos en acción entonces lo que acabamos de comentar y veamos este problema que nos dice, según el gráfico mostrado en la figura, cuáles son los parámetros que identifican a este movimiento armónico simple. Cuando nos preguntan por los parámetros, aquí vamos a pensar en tres cosas. Puede ser la amplitud, el periodo y la frecuencia, que esas dos cosas en realidad están conectadas. Entonces del gráfico, ¿qué podemos ver? En primer lugar, como habíamos comentado, en nuestro caso tenemos la posición de equilibrio, que es el punto en torno al cual oscila. Entonces, esta sería la posición de equilibrio. Acá tenemos un punto de retorno, otro punto de retorno, etcétera. Acá hay muchas veces que se repiten eso. Y con respecto a esto, entonces, ¿cuáles son los máximos desplazamientos? La primera definición, entonces, que está asociada a esos desplazamientos tiene que ver con la amplitud. Entonces, la amplitud es justamente la distancia que hay entre la posición de equilibrio, que sería este punto, con alguno de sus máximos desplazamientos. O sea, sería esta distancia, que como podemos ver del gráfico va desde el 0 hasta el 2 metros. Así que rápidamente podemos identificar que la amplitud es de 2 metros. Ahora, si queremos hablar del periodo, eso lo podemos encontrar desde el gráfico. El periodo nosotros sabemos que es el tiempo que demora en realizar un ciclo. Y ese ciclo debe ser completo. Entonces vamos a hacer un esquema por acá. Y por ejemplo acá tenemos un punto de referencia que es un máximo. Y acá tenemos otro máximo que cumplen exactamente las mismas condiciones. También podríamos pensar en otros puntos. Por ejemplo podría ser este punto y este punto. Y en realidad lo que ustedes quieran. Podríamos pensar en este de acá abajo incluso.
Vamos a pensar en este punto que vuelve a este mismo lugar. Recuerden que tienen que tener exactamente las mismas condiciones. Entonces, justamente aquí podemos ver que en toda esta línea que estoy marcando se va a cumplir un ciclo. Esto de aquí es la mitad de un ciclo. Recuerden que debe volver al mismo lugar. O sea, debiéramos llegar hasta acá. Esa distancia horizontal que hay entre este punto y este punto es lo que nosotros llamamos periodo. A ver, lo voy a poner con otro color mejor. O sea, esta distancia de aquí, más o menos, es lo que llamamos un periodo. También podrían hacerlo de otra forma. Por ejemplo, aquí hay un periodo, acá hay dos periodos y en total demora 8 segundos. Al final lo que van a encontrar es que el periodo es siempre lo mismo y en este caso vamos desde el 2 hasta el 6 segundos. ¿Cuál es el intervalo de tiempo que hay en realizar un ciclo completo, que es la definición de periodo? Eso viene a ser 4 segundos. Y por último, esta es información que no podemos encontrar desde el gráfico explícitamente, pero la podemos calcular rápidamente porque tenemos que la frecuencia se define como el número de ciclos en algún intervalo de tiempo, o bien lo podríamos encontrar simplemente como 1 entre el periodo. Nosotros ya tenemos el periodo, entonces podríamos calcular cuánto es esa frecuencia, que en este caso sería 1 entre 4 segundos. Esto está en el sistema internacional, así que nos daría algo así como 0,25 Hz. Ahora, si quieren aplicar esta definición formal, también podrían decir, bueno, lo que acabamos de decir, ¿no? Tenemos un ciclo acá, otro ciclo acá, o sea, hay dos ciclos. ¿En cuánto tiempo que demora esto? Tenemos aquí 4 segundos, 8 segundos hasta llegar a este punto. Entonces, naturalmente van a encontrar que esto es dos ciclos entre 8, y esto nuevamente nos va a dar 0,25. Y perdón, aquí me equivoqué con la unidad de medida porque esto está en el sistema internacional, así que va a ser el Hertz. ¿Ya? Así que con eso tenemos los parámetros que describen a este movimiento armónico simple. En términos generales, cualquier movimiento armónico simple es similar a otro y es muy común encontrarlos en situaciones de equilibrio. En nuestro contexto hay dos casos muy conocidos que cumplen con esto, que son el péndulo simple y el sistema masa-resorte. Un péndulo simple es una cuerda unida a una masa genérica que es desplazada en un pequeño ángulo del orden de los 15 grados o menos con respecto a la vertical. Bajo estas condiciones, el péndulo realizará un movimiento armónico simple y tendrá la particularidad de que su periodo depende de la longitud del péndulo. De hecho, matemática y experimentalmente, se puede mostrar que este periodo es 2pi por la raíz de la longitud del péndulo entre la aceleración de gravedad. El otro caso conocido es el sistema masa-resorte. Un resorte es un elemento que ejerce fuerzas restitutivas o que intentan volver a su posición de equilibrio, que son proporcionales a su estiramiento. Esa fuerza es caracterizada por la ley de Hooke, que es la fuerza igual a menos, eso tiene que ver con que es restitutiva, la constante elástica del resorte, que habla de cuánto cuesta estirar o comprimir el resorte, y el estiramiento X. Nuevamente, si desplazamos levemente una masa unida a este resorte, se generará un movimiento armónico simple en donde nuevamente se puede mostrar matemática y experimentalmente que el periodo de oscilación depende de la masa en cuestión y del propio resorte, lo que se ve en la relación periodo igual a 2pi por la raíz de la masa entre la constante elástica. Como aplicación de estas ideas, veamos este problema que dice: un astronauta en un planeta desconocido utiliza un péndulo para determinar la aceleración de gravedad del planeta. Si la cuerda del péndulo es de 6 metros de largo y el tiempo de 4 oscilaciones es de 56 segundos, ¿cuál es el valor de la aceleración de gravedad de ese planeta? En este problema, lo primero que vamos a hacer es ver los datos que nos van a servir, donde nos dice que hay un péndulo de longitud 6 metros y hay un tiempo de 4 oscilaciones. O sea, vamos a poner número de oscilaciones es 4 y el intervalo de tiempo que se demora en hacer esto es de 56 segundos. ¿Por qué hacemos esto? Resulta que la relación que nosotros tenemos y que acabamos de comentar es que el periodo es 2pi por la raíz de la longitud del péndulo, que le vamos a llamar L, entre la aceleración de gravedad. Resulta que con esta información podemos encontrar el periodo o la frecuencia. Vamos a empezar con la frecuencia y después calculamos el periodo. Resulta que la frecuencia, nosotros habíamos dicho que es el número de oscilaciones entre el intervalo de tiempo, que es justamente la información que tenemos acá. Y que a su vez esto tiene que ver con el periodo porque es 1 entre el periodo. De esta forma podemos calcular la frecuencia o el periodo a través de esto porque el número de oscilaciones es 4 y el intervalo de tiempo es de 56 segundos. Entonces, cuando calculamos esto, vamos a poner esto en la calculadora: 4
entre 56 y nos va a dar un número que, bueno, en cualquier caso es el inverso del periodo. Entonces, de aquí podemos despejar este periodo, sería 56 entre 4 y esto va a estar medido en segundos. Y a ver, 56 dividido 4 nos da 14 segundos. Entonces con eso tenemos este lado de la ecuación. Ahora solamente nos bastaría con despejar esto, porque tenemos por este lado que el periodo, lo voy a hacer aquí mejor, el periodo es 2pi por la raíz de la longitud entre la aceleración de gravedad. Resulta que la longitud del péndulo la conocemos, lo que no conocemos es la aceleración de gravedad. Entonces vamos a elevar al cuadrado para poder despejar esta aceleración de gravedad y nos quedaría el periodo al cuadrado es 2pi al cuadrado, esto es 4pi cuadrado. Esto lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar L entre G. De aquí vamos a despejar y nos quedaría que G es 4pi al cuadrado por L, y acá este tiempo, el periodo al cuadrado lo vamos a pasar dividiendo, así que nos va a quedar aquí. Entonces al reemplazar nos quedaría 4pi cuadrado por la longitud del péndulo, que sabemos por enunciado que es de 6 metros, entre el periodo al cuadrado que acabamos de calcular, que es de 14 segundos. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces poniendo esto en la calculadora nos quedaría 4pi al cuadrado por 6 entre 14 elevado al cuadrado. Y eso nos da algo así como 1,21 metros entre segundo al cuadrado, que es la unidad de medida de la aceleración de gravedad. Y con eso ya tendríamos el problema resuelto. Y bueno amigos, dejaremos este video hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos aspectos más formales de este movimiento, como su descripción matemática, aspectos cinemáticos del movimiento armónico simple y posteriormente entrar a la predicción desde las ecuaciones de movimiento. También me gustaría dejar una pregunta a la que espero tu respuesta en los comentarios, y esta es: ¿cuál es la frecuencia de oscilación de un sistema masa-resorte compuesto por una masa de 3 kilogramos y un resorte de constante elástica de 18 Nm que se desplaza levemente de su posición de equilibrio? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudar. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.